Olá, um bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a este evento do IHU, Instituto Humanitas Unicinos. Evento esse que dá início à programação do ciclo de estudos O Cristianismo no Contexto das Transformações Socioculturais e Religiosas Contemporâneas. A conferência de hoje tem como tema a questão de Deus num contexto pós-teísta. O conferencista convidado para a conferência de hoje é o professor Dr. José Maria Vigil, que já está aí conosco. Olá, Vigil. Hola, buen día. Com você a palavra. Pues entramos en ello. Y yo diría, la primera afirmación, el primer nuevo acento que yo querría hacer constar en esta fala, en este discurso, en esta conferencia, o en esta charla, más familiarmente, sería que el posteísmo lo debemos enfocar desde la realidad. No es un tema teórico, ni debemos dejar de abandonar lo que hasta hace poco también estábamos haciendo, pues entrar desde donde podíamos entrar, desde la teoría, desde la reflexión teológica. Yo creo que hay que dar un vuelco en este momento, y es en este momento, o sea, es que estamos llegando a un momento como las cosas se han puesto ya muy claras, se están poniendo muy claras. Es como aquella conversación que tuvieron en el Titanic, ¿se acuerdan de la película? Cuando ya el agua sigue entrando, una boca de agua que entra por las cámaras aquellas, las 5 cámaras creo que eran del Titanic, y se va llenando eso, y entonces, bueno, y el capitán llama a los suyos y le dice, ¿qué pasa aquí? Sacan los planos y dice, una boca de agua, tantas cámaras, pues de tantos metros por tantos metros, a una velocidad de entrada de agua de tanto, pues ¿se va a hundir esto o todavía no? ¿Lo podemos salvar o no? Y aquí el experto dice, en principio nos hundimos, sí. ¿Cuánto tiempo? Hace el cálculo, pues sí, 2 horas y media más o menos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento que está ocurriendo eso. Por primera vez las estadísticas nos dicen, ahora vamos a verlo, que es que ya la inflexión es el momento en que decimos, me parecía que aún lo podíamos salvar, pero esto ya. Yo ya lo veo lo que viene. Creo que podemos decir muchos, yo ya, con lo visto hasta ahora, yo ya veo por dónde va esto, y no sé si lo voy a ver yo, porque soy mayorcito, pero yo ya lo adivino. Y hay muchos que dicen que no pasa nada, que no es para tanto. Vale, pues ustedes sigan ahí tranquilos, escuchen la orquesta, distráiganse, pero yo ya tomo otras decisiones. Entonces, el primer acento sería hablar de que estos hechos son el punto de partida. Ya no partamos de la filosofía, de la teología, ni de la antropología, ni de la arqueología cultural para ver de dónde viene Teos y cómo se formó y qué fallos hubo ahí, sino partir de la sociedad actual, el contexto. Esto es lo que plantea el IU, ¿no? Partiendo del contexto social y cultural de esta sociedad que se ha hecho posteísta, posreligiosa y poscristiana. Yo no lo digo, lo dice el planteamiento sobre el que hacemos esta conferencia. Entonces es el realismo de los hechos. El posteísmo es una realidad antes que una teoría. No es una teoría. Y de hecho, este posteísmo actual, diríamos, quizás la última tabla de salvación para afrontar ese problema, pues es un hecho, un objectum, está ahí, objectum, puesto ahí delante, obvianos, delante de nosotros, y está ahí lanzado, ahí está, abra los ojos y mírenlo, y si quiere tóquelo, está ahí. Antes era una posibilidad, un futurible, una amenaza quizá, pero hoy es un hecho, y hecho mayoritario, cuidado, mayoritario, lo veremos. Y es personal, gente, ¿no? Personal, es población, quiero decir, son personas, pero son sociedades, y son países prácticamente enteros, y son regiones donde esa proporción abunda mayoritariamente ya en algún sitio. Es una gran mayoría de personal excristiano, son cristianos sobrevivientes, agarrados a una tabla que ya no es el barco. El paso al posteísmo ha sido de mucho sacrificio por parte de mucha gente, sufrimiento, desconcierto, dudas, culpabilidades incluso, penosamente, y huidas hacia adelante finalmente. Bueno, yo ya veo que no, me bajo del barco y me voy. Yo ya no quiero saber, yo me voy con los botes salvavidas a emprender un camino que no sabemos dónde va, pero es que este otro, en este barco, yo ya sé dónde va. Por tanto, no son especulaciones de los que dicen, por ejemplo, en América Latina, no, esos son problemas europeos.
Eso pasa en Francia, y eso pasa en Italia, y eso pasa en España, pero esos son problemas europeos. Eso no es nuestro. Bueno, pues eso se da bastante aquí, ustedes lo han oído muchas veces, ¿verdad? También se da allá, ¿eh? Y se da en muchos sitios, ¿verdad? Es decir, no, esto no toca conmigo. No sé si se lo atribuyo a Europa o a la Ilustración o a la raza blanca, no sé, pero no me importa, pero no es mío, no me afecta. Bueno, pues ya está. Necesita ser acogido, atendido, examinado, no ignorado, valorado, además, considerado como un hecho, no como una teoría, y necesita simultáneamente una elaboración posterior que recupere su historia, reconozca sus raíces que están ocultas, sus debilidades también, su carácter construido y su carácter de modelo, el teísmo, pero no absoluto. Entonces, no hay por qué descalificar el teísmo. Además, vean la otra contraparte, no es que traemos una nueva verdad para salvar a alguien, no, 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 no. No hay por qué descalificar el teísmo, que para muchas personas resulta útil, incluso imprescindible. Se trata de descubrir que es solo el teísmo un instrumento, un modelo de comprensión. El ser humano, para vérselas con la realidad, hace modelaciones con su cerebro, con su mente, con su búsqueda de patrones. ¿Mm? Eso es pues lo característico del ser humano, lo propio, yo diría casi, sin pretensiones metafísicas, lo esencial del ser humano. Se trata de descubrir que el teísmo es solo un instrumento, un modelo de comprensión, un paradigma, y que otras personas necesitan otro modelo no teísta, y que estamos en ese momento de cambio y que además parece irreversible. Creer o no creer en Dios ya no es la cuestión. ¿eh? Antes se decía, pero usted, dígame, porque parece que habla de una manera, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Porque si no cree en Dios, ya no tenemos más que hablar. Eso era clásico. Eso era la primera cuestión, era la clave de la bóveda. Teísmo y además teocentrismo. Teísmo y teocentrismo. Oiga, llevamos, por ejemplo, en el cristianismo 20 siglos así. O sea que no hay que extrañarse. Y todavía no los hemos superado, por cierto. En el 21 no los hemos superado. Hemos empezado a sentir que esto quiebra y que entra una boca de agua y que parece que es irreversible y que nadie sabe cómo taparla esa boca de agua. Bien, entonces quiero decir eso, este último punto, para pensar que, para esclarecer, para aclarar que no venimos pensando que esto es definitivo y que damos una nueva verdad. Entonces, vean, solo unos ejemplos de esta realidad que creo que hay que tenerla en cuenta. Y voy a decirlo muy rápidamente porque no, las estadísticas no son argumentos, ¿verdad? Son hechos. Los argumentos tienen que venir después. Pues vean, en Francia ha salido hace como el año pasado, ¿no? Una encuesta famosa que se hizo famosa en el país porque revelaba que por primera vez los no creyentes en Francia eran el 51%. 51% no tiene más importancia que 31 o que 46 o 57%, pero es que 51% psicológicamente es importante, más de la mitad. Bueno, si es más de la mitad, si la mayoría, Francia, entonces, si la mayoría, el 51% no son creyentes, Francia ya no es católica en aquel país, ¿verdad? La hija mayor predilecta de la Iglesia, la predilecta hija mayor de la Iglesia, como se llamó siempre en la Edad Media a Francia, pues ya no es católica. ¿eh? Y Fourquet, pues de los grandes expertos estadísticos religiosos, dice que hay en Francia hay una descristianización creciente que está llevando a la fase terminal de la religión católica. La palabra no es una mala traducción, es la traducción exacta de sus palabras, ¿no? Fase terminal. Y añade, si se confirma esta tendencia, se calcula claramente como perspectiva que en 2048, estas palabras son de Fouquet, citados por Riccardi, el autor de este último libro, La Iglesia arde. Riccardi es el fundador de la comunidad de Sant'Egidio, ¿no? La comunidad de San Egidio. Si se confirma esta tendencia, se calcula que en 2048, han oído bien ustedes, 2048, podría celebrarse el último bautizo en Francia. Y en 2031 se podría celebrar el último matrimonio católico. Podría producirse incluso la desaparición por completo de los sacerdotes franceses en 2044. Riccardi, la Iglesia arde. Han oído bien y los que hayan oído por primera vez habrán tenido probablemente la misma reacción que yo. Y dije, hombre,
esto usted ya está exagerando. Luego fui a ver la nota de pie de página y ver los libros en los que está citado, ¿verdad? Y que son teólogos, sociólogos muy de marca. ¿Ve? Entonces, vean eso. Pero para irnos tan lejos, Francia, quiero citar también de la BBC News Brasil, en Sao Paulo, del 9 de mayo pasado, 2022, un tal redactor Thais Carranza. Dice, vean que esto pues no les pasa a los franceses, este no es un problema europeo, también es brasileño. En 1950 casi el 94% de la población brasileña se decía católica. 1950 el 94% se decía católica. Percentual o porcentaje que cayó a 65% no censo demográfico del 2010. Está en 49% entre os entrevistados do Datafolha de 2022, del 94 al 49% en 2022. Los sem religión, los sin religión, que ese es un nombre que hace tiempo que se discute en los propios comentaristas brasileños, ¿verdad? No son sin religión, no hay que matizar eso mucho, pero pase el nombre. Los sin religión en el censo de religioso, el censo social y Datafolha. El porcentaje ven creciendo década a postdécada. El porcentaje dos sen religión, de los sin religión. Os sen religión eran 0,5% de la población brasileña en 1960. 0,5%. En 1980 fueron 1,6%. Pues 3 veces más, ¿verdad? 20 años después, 3 veces más. En 1991 ya fueron 4,8%, pues 3 veces más también, en 10 años. 7,3% en 2000, no año 2000. No censo de 2010, os en realidad eran ya 8% la población brasileña, o más de 15 millones de personas. 15 millones de personas son pues 4 países de Panamá, a partir do cual eu estou falando para vocês. Con o adiamento do censo poblacional, con el retraso, con el atraso, con la posposición del censo poblacional de 2020 para este año debido a la pandemia, ainda non é posible saber de forma definitiva o que aconteceu con a religiosidade brasileira na última década. Mas as pesquisas electorais, cuyas amostras son construídas con o objetivo de reflectir a realidade da populación brasileira, dan pistas importantes neste sentido. As primeiras pesquisas do Datafolha 22, por exemplo, mostran que en nivel nacional o 49% dos entrevistados se dicen católicos, 49%. Menos da mitad, psicológicamente, esa barrera. 26% son evangélicos y 14% sen religión, entre aspas. Entre os jóvenes de 16, vean este dato último, entre os jóvenes de 16 a 34 anos, o percentual dos sen religión llega ao 25% no ámbito nacional brasileiro. 25% dos jóvenes de 16 a 34 anos son sen religión. En Brasil, como media. Esos están aí, amanhã non van mudar. En outros poucos anos va haber un segundo contingente de persoal jóvenes na mesma liña, se non é moito máis decrecidos os seus porcentaxes. Entón, isto é o que ven, isto é o que está aí. Esta é a realidade. Falar en teologías especulativas só a partir da caixa bíblica e da caixa teológica común das tradicións del acervo teológico tradicional que hemos tenido y hacer tesis doctorales o de maestría, por ejemplo, a partir de lo que se ha dicho y siempre de lo que se ha dicho con los mismos supuestos, no hace más que prolongar unos supuestos que hoy nos hacen daño, porque son falsos, ya hoy se han virado, se han convertido, han venido a ser falsos, inaceptables. Punto final. En Sao Paulo, los jóvenes de 16 a 24 años que se dicen sin religión llegan al 30%, no el 25%, al 30%, superando a los evangélicos. Los jóvenes de 16 a 24 años en la zona de Sao Paulo, que son el 27%, los sin religión son el 30%, los evangélicos son 27%, los católicos son 24% y los de otras religiones son 19%. Y en Río de Janeiro, los sin religión
en esa faixa de edad, llegan al 34, no al 30 como en San Pablo, al 34%. 34% es más de la tercera parte de la población. ¿A qué esperamos para reconocer que el posteísmo está aquí ya? Y empieza a estar mayoritariamente, o sea, con una mayoría relativa, no mayoría absoluta, claro, pero vamos hacia la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la del 51%. Bien, y vean, una tercera que quiero decirles, ¿no? Eh, la de España. Vean, porque en este punto de España es importante darse cuenta que es que no solo es que la cosa sigue bajando, sino que de que un dato importantísimo que yo estoy empezando a oír que se oye por todas partes, que en los 3 años de pandemia, 20 a 22, incompletos, se ha acelerado, multiplicado a más del doble el índice de bajada de la pertenencia religiosa, del sentimiento religioso, no del cumplimiento, no de la práctica, no, es del sentimiento y de la pertenencia de las personas. En los primeros años, voy a evitar entrar en leer los datos, España ha dejado de ser católica. Lo reconocen hasta los obispos en su último plan de pastoral de 2021 a 2025 y lo confirma el último estudio del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Casi 4 de cada 10 españoles, 38,7%, se declaran ateos o no creyentes, el máximo histórico. Desde antes de Recaredo, desde el rey visigodo, ya nunca habíamos visto esta cifra. Frente a ellos, apenas el 17% de los encuestados se describen como católicos y practicantes. Vean esta frase del CIS. Si se mantiene este ritmo, en menos de 2 años los no creyentes en España podrían superar por primera vez a los creyentes, la mitad más uno. Si se mantiene este ritmo en menos de 2 años, oiga, menos de 2 años es mañana. Algunos de ustedes no habrán acabado todavía la carrera, ¿verdad? Antes de que ustedes acaben, ya tendrán que modificar los datos sobre la religiosidad en España. En 2021 el número de ateos, agnósticos o no creyentes se ha triplicado con respecto a hace 20 años, al rozar los 40%. ¿Qué más esperamos? Y el futuro parece indicar que esta tendencia, lejos de revertirse, se va a incrementar, porque el barómetro del CIS refleja que en la franja de 18 a 34 años, acabamos de hablar de ello respecto a los jóvenes de esa misma edad en Sao Paulo y en Río de Janeiro, en la franja de 14 a 34 años, el 60%, no el 30%, como en Sao Paulo, ni el 34% como en Río de Janeiro, sino el 60% se declara no religioso, mientras solo un 30% dice sentirse católico. Un dato que coloca a España simplemente en la media europea, ya que según datos recientes, la mayoría de los jóvenes se declara no religioso. Pues vean, y estadísticas como aquellas que hablaban de que pues ya, por ejemplo, las bodas, los matrimonios por la Iglesia, en este momento en España son 1 de cada 10. 1 de cada 10. ¿Podemos hablar de que España es católica? Bueno, pues sí, mayoritaria sociocultural tradicionalmente, pues sí, pero no lo es. Dejando esos datos, y yo creo que son un poco contundentes y verdad, y un poco asustadores, ¿no? Constringentes, ¿no? O sea, fico constrangido, se dice, ¿eh? Fico con el ombligo encogido, decimos en castellano familiarmente, quedo en el ombligo encogido cuando veo estos datos y cuando veo por primera vez que las cifras simbólicas de la mitad más uno empiezan a llegar y cuando se dice también que las cifras a extinción, quiero decir, cuando se habla de la última misa y del último, pues también están ya por eso, ya son enfermedad o situación terminal, según los expertos, no es una broma, no es situación terminal, parece ya cierto, ¿no? Lo que decía Hervé Liegey en Francia, ¿no? El catolicismo está siendo exculturado, pero no es como una víctima, no, es que es positivamente la sociedad quiere liberarse de aquella presión, de aquel sometimiento, de aquella angustia, de aquella presión que ellos han sentido. A lo mejor ya a mí me ha ido muy bien, pero tengo que ver lo que está pasando.
si la mitad de +1 y vamos hacia la gran mayoritaria, la gran mayoría ha sufrido todo eso, eso es real y hay que partir de los hechos. Entonces, la reflexión lógica y luego filosófica y cultural sobre el teísmo tiene que partir de ahí. ¿Qué le ha pasado a esta gente, a estas mayorías? ¿Qué sienten? ¿Qué han sentido? ¿Qué se ha producido dentro de ellos? Porque son personas, muchas de ellas serias, porque las personas no serias ni cambian de religión, simplemente no se enteran, pasan. Hay unos que pasan de religión, se dice en castellano, pasar de. No sé si en portugués se dice tanto, ¿no? Yo paso de esos temas, no, paso de largo, no me preocupo. Y otros que es que pasan de largo, si es que no llegan a esos temas, no tienen capacidad. ¿No? Entonces, si esa gente pensante que tiene que tomar la decisión y la toma con mucho sufrimiento, muchas veces otros no quiero glorificar al posteísmo en general, pero sí, yo me quito el sombrero ante tantas personas que eran creyentes como yo y que han tenido y finalmente han abandonado la iglesia. Y no solo por decepción, no por los abusos clericales, que eso, todas las estadísticas, todas las reflexiones sobre estadísticas dicen que no influye tanto. Claro, sí, es penosísimo, vergonzosísimo, sí. Pero no es que afecte tanto a las personas como para cambiar su convicción espiritual. Convicciones espirituales, como dice muy bien dicho Faustino Teixeira, ¿no? El ateísmo y el posteísmo, que es más amplio, es una opción espiritual, una convicción. Las convicciones religiosas, las convicciones humanas, las decisiones profundas, la autoconciencia interior. Entonces, ¿qué ha pasado ahí en ese mundo? Que ha sido una evolución mental, espiritual, teológica, reflexiva, cultural, histórica. Todo eso aboca finalmente en estas estadísticas, pero detrás de las estadísticas está todo eso. Reflexionar sobre el posteísmo, reflexionar sobre lo que ha pasado en todas estas personas, su vivencia, los intríngulis, los mecanismos de distintos tipos que han funcionado ahí y por qué. Ahí lo que tenemos que decir. Entonces, ya sería cuestión de ponerlo mucho más densamente en otra exposición más detenida sobre las causas. Yo aquí estoy abriendo, en este ciclo estoy abriendo, dando el chut inicial y para que sigan muchos más, ¿no? Pero me parece, y lo he querido expresar, importantísimo a partir de este nuevo planteamiento. Partamos de la realidad. Esto está ahí. No es ninguna teoría, no es ningún teólogo, ni grupo de teólogos, ni nada ni ninguna universidad quien dice algo. No, es que está ahí. Lo que hay que hacer es reflexionar eso. No se puede decir, no, pero es que el dogma dice, la tradición, los santos padres, la Biblia, y no salir de la caja. Hay que atreverse a pensar fuera de la caja, libres, sin quedar en esos supuestos acríticos que nos encierran. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ahí es donde venden las reflexiones que hemos llamado muchos de los nuevos paradigmas. Paradigma es el conjunto de axiomas, paradigma societario, paradigma filosófico, paradigma civilizacional, o sea, gran paradigma, no paradigmas menores, chiquitos, ¿no? Paradigma en educación, la nueva educación, para eso es otra cosa, sí, tiene todo el sentido. Cuando hablamos aquí en este campo teológico de paradigmas, estamos hablando de los grandes paradigmas. El paradigma, por ejemplo, filosófico occidental, el paradigma aristotélico, el paradigma platónico, o sea, la manera de concebir el mundo platónicamente. Bueno, pues esos son grandes paradigmas de fondo que se dan, por supuesto, porque ¿qué son los paradigmas? Son un conjunto de axiomas. ¿Qué es un axioma? Es esas verdades que las cosas son como son y se presentan como supuestamente evidentes, ¿no? Los axiomas aristotélicos. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Lo que es, y lo que no es, no es. Hombre, pues eso parece una obviedad, pues que es una obviedad, pero oiga, no, es discutible. Es discutible, sí. No tenemos ahora esos axiomas son los que forman el paradigma de base. Bueno, pues esos paradigmas se les han modificado a esta gente. Antes, el gran paradigma era la fe, creer. ¿Usted cree o no cree? Porque si no cree, no hemos acabado, decíamos antes, ¿no? Entonces, es que se trata de que hemos sido creados por un señor que está arriba y que un día decidió extenderse, el amor es divisivum sui, segundo por sí mismo, entonces crear a otros para que disfrutaran de su felicidad y no los quiso hacer definitivamente ya en esa felicidad, sino hacerles una prueba. Y la prueba consistía precisamente en la fe. Ese es el paradigma central que no hemos tenido en el cristianismo 2000 años.
Entonces, Dios está ahí arriba, obvio, esa es la obviedad primera que no puedes dudar, de la que no puedes dudar, y nos ha creado para hacernos una prueba. Esta vida es una prueba y es una prueba de fe. Se trata de creer y creer es creer lo que no se ve. Usted no lo entiende, usted no lo sabe, usted no ve a Dios, pero tiene que creerlo y en eso consiste. Él está allí, pero no se manifiesta. Bueno, se manifiesta a unos pocos para que usted les crea a él, le crea a él creyendo el testimonio que esos dicen haber recibido. Y esto me ha parecido normal, que la prueba consistía, que yo he venido aquí para una prueba y esta prueba consiste en creer. Usted no lo entiende. No, es que yo veo incluso lo contrario. Yo creo que eso no es posible. No, 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 pues créalo, porque si no lo cree usted, se condena. Bueno, el paradigma era creer. Es decir, creer lo que no se ve. Es decir, creer lo que no entiendo. Es decir, creerlo incluso aunque me parezca absurdo. Es Tertuliano, ¿no? El que dice que creo quia absurdum. Creo porque es absurdo. Esto es absurdo. Que un Dios sean tres personas y no una, sino tres. Uno que son tres, tres que son uno. Y esto me parece el círculo cuadrado. Ah, pero es que precisamente porque es absurdo, porque no es inteligible, es por lo que usted tiene que creerlo. Y yo lo creo porque es absurdo. Porque me fiar incluso en el absurdo, me quiero fiar de Dios. Ese es un paradigma que hasta hoy a todos los mayores de 50 años nos ha llegado. Todos los que nacimos antes del concilio, por supuesto, antes del concilio Vaticano II, que se trataba de creer, de someterse. Es decir, yo no lo entiendo, yo no lo veo, incluso veo lo contrario, cuidado, incluso veo lo contrario y me parece absurdo, pero tengo que creerlo porque yo he sido creado para esto y yo estoy en una prueba y todo lo que viene después, la vida futura, la salvación, el cielo o el infierno, depende de si me someto o no me someto. Si ofrezco el sacrificio irracional que decía San Pablo, el sacrificio de mi razón, no tengo por qué entender. Yo lo que tengo es que someterme. La religión es sumisión. Islam significa sumisión. Y fe en cristiano también significa sumisión. Creer lo que no se ve, fiándome de ti. Porque está ahí arriba y entonces se transponemos lo que es la fe personal, lo transponemos indebidamente, obviamente, a la fe trascendente. Entonces, eso es lo que, ese paradigma es un paradigma que hoy ha caído. ¿eh? Ya no se puede, ya el ser humano moderno, a partir sobre todo de la modernidad, ya ve que no se trata de creer, oiga, esto no entra, yo no puedo aceptar entenderme a mí mismo de esta manera, como destinado a someterme, destinado a humillarme, destinarme a prescindir de mi razón, porque hay algo que se me impone y yo no soy nadie, yo simplemente tengo que... Eso ya no es hoy aceptable. Ese tipo de religiosidad, ese tipo de ser humano, en cuyo concepto de humanidad entra el someterse a ese extremo de renunciar a la propia razón y creer lo que no se ve, y incluso aunque sea absurdo, eso ya no es aceptable hoy. Es decir, hay muchas personas que ese paradigma lo han ido madurando y han llegado a decir, esto no es posible, yo no me someto porque creo que no puede ser, no me resulta verosímil que eso sea verdad. No me parece verosímil, sino más bien me parece lo contrario. Y yo abro los ojos, veo el mundo y digo, no, yo ni lo entiendo, ni lo quiero entender, y además no lo acepto y prefiero morir con dignidad, aunque me condenen, antes que doblar las rodillas ante un absurdo, un paradigma que se me ha vuelto absurdo, que yo reconozco que lo viví, que yo reconozco que lo acepté, que yo reconozco que ahí viví grandes aventuras de amor, sí, pero que me he hecho mayor y la ropa que ella se me quedó corta. Yo he tenido que tirar el pantalón corto, ¿no? Y ahora sé demasiadas cosas como para poder volver atrás. Sabemos demasiado, ya no podemos volver atrás. Bueno, pues ese es un paradigma que forma parte del posteísmo. Es una cosa sencilla como eso. No hace falta irse a la arqueología, aunque sea muy bueno irse a la arqueología. No puedo ni quiero en este momento, no es el momento de explicitar y desarrollar la citación de los distintos paradigmas, ¿verdad? Que tendríamos que estudiar. O sea, que un estudio del posteísmo conllevaría entrar a estudiar todos y cada uno de esos paradigmas y ver cambios de paradigma y ver qué es lo que ha pasado y si ha pasado algo razonable o si no, si ha sido un error de la humanidad y hay que volver para atrás. Si hay que volver para atrás o si hay que dar el salto hacia adelante. Porque estamos en un tiempo axial, no como el
el que citaba Jaspers del milenio anterior a Cristo, ¿no? Sino más radical, bastante más radical. Lo que ahora cambia no son lo de los 2000 últimos años, está cambiando lo de los 7000 últimos años, está acabándose el neolítico. Entonces, lo que está cambiando no son arreglos superiores, no son parches, son fundamentos intrínsecos. Solo citar, pues, los nombres sin comentar, porque no hay tiempo, diría que otro gran paradigma es el de los dos pisos, ¿verdad? Yo lo digo siempre con esa frase, de los dos pisos, pero llámenlo dualismo. Hay dos mundos, este y el de arriba. O hay dos pensamientos o dos realidades, esta y la metafísica, que está más allá de lo físico, que es sobrenatural. Y somos nosotros, como decía Santo Tomás, el ser humano es el quasi-horizons, como el horizonte que forma parte de lo de arriba y de lo de abajo. Somos la línea del horizonte. Nosotros estamos a caballos de lo natural y de lo sobrenatural porque tenemos dos principios o dos elementos, no sé si dos cosas, el cuerpo y el alma. Entonces hoy se estudia en la universidad para saber lo que hemos dicho en la historia. Hay que saberlo, hay que estudiarlo. Pero hoy ya no se acepta en ningún sitio, ¿no? Hoy ya no se acepta el lemorfismo. Materia, sustancia, accidentes, en ningún sitio. Bueno, eso hay que estudiarlo, se sabe, ¿no? Pero ¿por qué me va a entrar, por qué voy a necesitar yo, por qué voy a tener que aceptar yo una filosofía que ninguna universidad acepta en principio para explicar mi fe eucarística? Materia, forma, pan y vino, sustancia, accidente, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que comulgar eucarísticamente con ruedas de molino filosóficas? ¿Por qué no puedo ser de hoy? ¿Por qué se me impone una cultura trasnochada? Cultura filosófica estoy hablando, ¿verdad? Bien, pues los dos pisos, es muy importante ese y hay mucho que hablar. Aquí está sobre todo el platonismo, ¿verdad? Pues el cristianismo cayó desde muy al principio en el platonismo. Estoy llegando a los 50 minutos, voy a estar solo 3 o 4 o 5 minutos más y concluimos. Entonces, solo cito eso. Habría mucho que decir del platonismo, tan actual, tan esencial, yo diría, en el cristianismo. Habría que un problema arqueológico, qué interesante, es un mundo nuevo, totalmente distinto, totalmente nuevo. Nunca habíamos reflexionado con la arqueología, nunca, nunca. Somos la primera generación, pero ahora de los últimos 20 años, no más, que estamos entrando en un conocimiento arqueológico, no de la Biblia solo, no, de todo el conjunto religioso del Levante, se entiéndase, ¿no? Medio Oriente Próximo, que formaba una religión, con muchas subreligiones, pero es una. El cristianismo, el judeocristianismo, mejor dicho, no es sino una más de un conjunto homogéneo. Y nuestros dioses están en todas las religiones. Y toda la religiosidad y el panteón de Ugarit, al norte de Israel, ¿verdad? En la actual Atacaya, la ciudad de Atacaya, donde hay una base rusa en este momento que ayuda a Siria, ¿verdad? Esa es una biblioteca de miles de documentos del tiempo que lo hemos empezado a descubrir no hace todavía 100 años. En 1929, era un campesino arando, hizo saltar por encima de la superficie una piedra que desveló toda una ciudad que no conocíamos, que sabíamos que había existido, que era famosísima, pero que no sabíamos ni dónde estaba. Y hemos visto, ahora tenemos toda su biblioteca. Y bueno, sabemos que salmos como el 29, pues es que son allí, es un plagio. Es un plagio, no es de copia, porque no podía hacer eso, pero es eso, sí. Y los dioses de Egipto y los Baal y él, todos esos están después en la Biblia. Porque en la Biblia no solo está Yahvé, hay muchos Yahvé. Y también hay otros, y está Baal muy presente en el ciclo de Elías. Y será que está y estuvo, pero dejó de estar porque fue expulsada y fue quemada en las puertas del templo. Entonces, hoy no se puede, desde dentro de la caja bíblica, hacer el razonamiento. Toda esta gente sabe mucho, toda esta gente que es culta y que se marcha y dice, oiga, eso es impresentable. Bien, no, se podría mirar el teísmo en concreto, eso de pensar que tenemos ahí un teos, es muy importante. ¿Cómo ha surgido eso? Porque no viene de la Biblia. Igual que en el platonismo. Había muchas cosas del platonismo que se incorporaron en el siglo primero y segundo, sobre todo ya del cristianismo, de la era cristiana, y que creíamos que lo había dicho Jesús. Yo viví mucho tiempo pensando, creyendo en cosas que creía que eran de Jesús y después me dicen, no, si esto en realidad no es de Jesús. Jesús no lo pensó nunca. Esto es de Platón. Entrado
en el bagaje, en el patrimonio simbólico cristiano, de refilón, de rondón, no sé cómo se dice en portugués, ¿no? Un poco de contrabando, iba a decir, ¿no? Y sin embargo se ha sentado como los principios fundamentales. Estoy creyendo a Platón o a Jesús. Jesús nunca dijo esto. Y hoy, desde luego, no lo diría, porque yo creo que Jesús hoy estaría bien atento a los cambios que se han sucedido. Entonces, igual que ocurrió con eso, ocurre con Tebes. Yo creía que estaba estudiando, es que haciendo acto de fe con lo sustancial y totalmente verosímil, o quiero decir obvio, y no, no es eso, no. Eh, y todo esto viene desde la modernidad. La modernidad es la modernidad de la ilustración, etcétera, etcétera. No, ahí hay que ver. Ese ha sido un cambio fundamental. Ese ha sido un cambio de concepción humana, que se ha abierto las puertas poco a poco y con mucho sufrimiento y con una persecución e intolerancia por parte de la Iglesia, que se refugió en su fortaleza y se puso durante 3 siglos, estuvo en contra, inaceptable, irrazonable, sin dialogar, hasta el Concilio Vaticano II, que misteriosamente, no sabemos cómo, por qué, pues se bajaron las guardias y se hizo una primera reconciliación, pero parcial, cuidado. La democracia la aceptamos, pero solo fuera. Sí, 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 ya nos damos cuenta que el mundo tiene que ser democrático, pero la Iglesia no. Nosotros no somos una democracia. En fin, como eso, muchas otras cosas. Y más paradigmas que se habría que desarrollar, pero que en este momento no es, como por ejemplo el tema de la epistemología, ¿no? En la sociedad del conocimiento hacia la que vamos, tiene que ser una situación sin creencias. Entonces, se trata de no ser creyente. Vean que creyente tiene dos sentidos. Hoy vamos hacia un cristianismo no creyente, es decir, sin creencias. Creyente tiene otros también más positivos, más de fondo. Ese sí, ahí tenemos que seguir diciendo. Bueno, hasta aquí pues solo unas alusiones. Estoy diciendo, he aludido a los paradigmas que han caído, que se han deconstruido y por lo que toda esa gente, todas esas personas, todos esos sectores poblacionales se han ido. Son cientos de millones, cuidado. Estamos hablando no de un sectorcito, estamos hablando de cientos de millones. Sí, sí, sí. La cifra es así. En otro momento se podría justificar. Cientos de millones de personas que en los últimos 50 años han abandonado el cristianismo, porque esos paradigmas ya los han deconstruido y no han hecho estudios especiales ad hoc, sino que es la cultura, es el ambiente, es la noosfera que respiramos todos la que nos lleva por ahí. Entonces, habría que profundizar eso y habría que profundizar también los otros. He dicho los de construcción y habría que crear otros que surgen de construcción. Solo citar uno, ¿no? El ecocentrismo. Acabo con esto. Hay que volver al hogar. Estuvimos mucho tiempo, hasta hace 7.000 años, perdón, hasta hace 7.000 años estuvimos en el huevo cósmico, en el mundo cósmico divino, sin dioses, sin segundo piso. Y en un momento determinado apareció el teísmo con los 2 pisos y nos fuimos al segundo piso. Entonces, a despreciar este mundo inclusivo y pensar en la vida eterna y pensar en el mundo del más allá. Somos ciudadanos del cielo, no ciudadanos de la tierra. Pues aquí somos peregrinos, esta no es nuestra patria, vivimos para allá. O sea, una alienación en el sentido etimológico de la palabra. Nos hacemos ajenos a este mundo. Alius, somos otros. Esto no es mi mundo. Yo no niego todo esto, yo lo que quiero es vivir para el otro mundo. Oiga, bueno, pues eso ya es un paradigma que ahora no hay que hacer un matiz, hay que volverlo del revés, como la media, como el calcetín, del revés. Es lo mismo, pero al revés. Y acabo con este último pensamiento, es lo que dijo ya San Agustín, ¿no? Dios escribió 2 libros, acabo. Dios escribió 2 libros, no la Biblia, sino que escribió 2. Y si la Biblia es uno, el otro libro que escribió Dios es la naturaleza, el oikos, el cosmos como oikos, como nuestra casa. Ese es el que escribió Dios. Y entonces son 2 libros, pero no son 2 libros. Libro, lo que se dice libro es el primero. El oikos, la naturaleza. Eso sí que lo escribió Dios y lo escribió Dios. El otro no lo escribió Dios. El otro lo escribimos nosotros. La Biblia es el segundo libro y no lo escribió Dios, lo escribimos nosotros. Y no es un libro tampoco, sino escrito por nosotros, sino que es un comentario al primer libro. La Biblia es el comentario que hacemos al primer libro de la vida, de la naturaleza, del cosmos, para vernoslas con él. Entonces, lo que se trata es de cambiar de libro. Ver al primer libro, sin dejar el segundo, pero poniéndolo en su sitio. Segundo libro. El primero es el primer libro, es decir, el oicocentrismo. Volver al hogar del que nunca nos teníamos que haber marchado.
Creo con esto que acabo y les doy saludo y les pido disculpas por quizá la velocidad de haber hablado, sobre todo a los lusoparlantes, ¿no? Peso disculpas per la mia velocidad de no falar. Deixo a palabra para os comentarios, as respostas, na medida en que eu posa dizer algo.